El Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentan su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Shalom. Okay. Yo quiero nada más tomar un paso para atrás para adelantar un poquito más. Uno de los puntos cabalísticos, nosotros habíamos hablado de las Shefirat HaKelim, que son las vasijas, cuando se rompieron las vasijas, cuando Dios creó el mundo y bajó la energía infinita y Dios quería crear el mundo, y entonces a través del Tzimtzum, a través de una mezcla de la presencia divina y de esconder la presencia divina. Entonces estas vasijas que fueron creadas para aguantar la luz divina, que tiene límite, no pueden aguantar una energía que no tiene límite. Entonces la gran explosión de la Shefirat HaKelim, salen los Nitzotziot, son chispas divinas, energéticas, que se llenan a través de todo el mundo. Y los Nitzotziot, las chispas de la energía divina, Nitzotziot se llaman, las chispas de la energía divina están en todas las partes del universo. Dentro de cada cosa que existe, energéticamente está la luz divina. Y rodeando esa luz divina hay una clipa. La clipa de cada chispa. Hay una clipa, hay una cáscara que se forma alrededor de esa luz divina. Y hay 4 diferentes tipos de clipa. 4 diferentes tipos de clipa, de cáscaras. Algunas son más malas, otras son mejores. 3 de ellas son las más terribles, que todos son mal, que es energía completamente mala. La otra es Klipat Noga, que es una clipa, es una cáscara que tiene un poquito de brillo. Y voy a explicar cómo esto funciona. Y entonces se tiene que entender primeramente la teoría y entonces la aplicación filosóficamente. ¿Ya? Pero déjenme explicar un poco la teoría. ¿Me están entendiendo? ¿Me están siguiendo? Okay. Entonces, Klipat Noga, ¿las otras 3 cómo se llaman? Klipat Noga, las otras 3 son clipa negativa. Vamos a dejarlo así. Porque no tenemos que darle mucha energía, vas a ver por qué. Ok, entonces, la Klipat Noga es la clipa que está que rodea completamente. Si estoy mirándolo, imagínense la chispa, la luz divina, y entonces una cáscara que está alrededor. Y todas estas cáscaras negativas que están alrededor de esa chispa divina, de esa luz divina, están chupándole la energía a la luz divina. Entonces la negatividad es como, le va chupando, como un parásito que le va chupando la energía a lo positivo. Y la Klipat Noga, que es una clipa negativa, es como una clipa que todavía tiene un poquito de brillo, porque es la que está más cerca a la luz divina. ¿Ya? Entonces, si estamos analizando la estructura del mundo, ahora, esto es todo teoría, pero lo voy a explicar en un momento, voy a explicar filosóficamente cómo se aplica, se va a entender fácilmente. Pero imagínense que toda la materia del universo está hecho de energías, de piezas de energías divinas, de luz, de energía divina, de energía infinita, que está rodeada, completamente rodeada y tapada por clipa, por estas cáscaras. Y el comportamiento del ser humano, porque la Torah dice que el ser humano es Adán y Eva, que vivieron en el jardín de Edén, en el paraíso. Y cuando Dios crea al ser humano, le dice, tú vas a ser el guardián del paraíso. Entonces, el guardián del paraíso quiere decir que nosotros somos los intérpretes del paraíso y que nosotros tenemos que hacer ciertas acciones para mantener ese paraíso. Entonces, nuestras acciones
o mantienen el paraíso o destruyen el paraíso. Entonces, una persona, si hace acciones muy negativas, le está añadiendo a la clipá. ¿Se entiende? Porque entonces lo que está haciendo es cogiendo su luz divina, su energía positiva, y se la está dando a la energía negativa. Entonces, cuando va dándole energía a lo negativo, entonces no puede usar su energía para darse lo positivo, porque está entretenido dándole energía a lo negativo. Entonces, ahora, como yo estudié psicología, nosotros podemos entender esto psicoterapeutalmente muy fácilmente. Cuando la persona empieza con la depresión, o los pensamientos negativos, o las preocupaciones, no puede crecer emocionalmente en una forma positiva porque lo que está haciendo es concentrándose en lo negativo. La energía. ¿Entiendes? Lo mismo, en negocio. La persona entra a un negocio, empieza a hacer un negocio. Si se concentra solamente en las cosas negativas del negocio, nunca va a echar para adelante, se quiebra. Porque no puede concentrarse en crecer ese negocio si se concentra nada más en lo negativo. No ve la claridad de lo que puede ser positivo. Entonces, lo mismo en el mundo espiritual. Lo mismo que en el mundo espiritual. Las personas, estuvimos hablando de esto la semana pasada, los pastoritos que yo veo por el internet y por la televisión, que constantemente están hablando de Satanás, y ellos van a vencerle a Satanás, y tienen una guerra espiritual, y hablan más de Satanás que hablan de Dios. Exacto. O sea, le están dando poder a esa entonces, negatividad. constantemente, cuando están hablando, y están conectándose a la energía negativa. Entonces, una de las prácticas, una de las cosas que hacen los mitzvot es que los mitzvot están interesados en destruir la clipá, destruir la cáscara, y pero no es me voy a concentrar en destruir la cáscara, sino es que me voy a concentrar en lo positivo que está profundamente dentro de la creación, y le voy a dar la energía a lo positivo que está dentro de la creación, y al darle la energía a lo positivo que está dentro de la creación, no voy a concentrarme en lo negativo, pero voy a separar lo positivo de lo negativo, y entonces lo negativo ya no tiene energía, se muere solo. Se muere solo. ¿Se entiende la idea? Entonces, la transformación, la forma que los mitzvot añaden al bien, pero le quitan energía al mal también. Pero no es que van a destruir el mal. Lo que van a hacer es que desvían la energía que se estaba yendo al mal y la vuelven a mandar al correcto. Dice Camila, que es la médica, que así sucede también en el aspecto médico. Los pacientes con pensamientos negativos tienen mayor dificultad en su curación. Exactamente. Y a él toca vivirlo. Exactamente. Es tan positivo. Exactamente. Es decir, que el núcleo, vamos a hablar como si fuera una cebolla, ¿no es cierto? Ese núcleo de esa cebolla, al estar enfocando en la parte positiva, ese núcleo lo vamos ampliando, lo vamos engordando y vamos debilitando las cáscaras que están alrededor. Sí, porque entonces lo que está pasando es que ustedes saben el principio que interesantemente, cabalísticamente es súper importante. Es mitzvah, goreret mitzvah, averá, goreret averá. El bien trae otro bien y el mal trae otro mal. Entonces, cuando ya está dándole mucha energía al mal, entonces el mal está creciendo. Pero cuando le hace mucho bien, entonces el bien está creciendo y le va disminuyendo, automáticamente va disminuyendo la energía del mal. Acción y reacción. ¿Me entiendes? Entonces, una de estas áreas, lo que estoy tratando de explicar es la razón, la fuente de dónde viene esta idea, porque los mitzvot lo que hacen es que le dan la energía, reconocen que ahí está el nitzotziot, ahí están las chispas estas de la presencia divina, reconoce esa presencia divina, y al reconocer esa presencia divina, destapamos la presencia divina que estaba cubierta por la clipa. ¿Ya? Entonces, cuando eso se empieza a desarrollar, entonces la vida empieza a coger un camino positivo en lugar de ir en el camino negativo. ¿Y por qué no escuchamos a nuestra alma? Pregunta Diana. ¿Y por qué no lo escuchamos? Debería, eso es lo que yo estoy tratando de entrenarle. Eso que estoy tratando de hablar. Exactamente, esa es la idea. Exactamente la idea. O sea que la energía positiva y negativa viene de lo mismo, pero cuando es al mal, es que se indujo mal.
Sí, yo voy a explicar eso un poco más, voy a desarrollar eso un poco más. Pero ¿se entiende la idea? Ahora déjeme decirle que la razón que a mí, cuando era un poquito más joven de lo que soy, a mí siempre me gustó mucho la idea de estudiar Kabbalah, por la razón de que los filósofos, cuando hablan del mal, porque nosotros todos sabemos que la vida tiene momentos buenos y momentos difíciles, que hay cosas buenas y que hay cosas malas. Entonces, cosas terribles que han ocurrido en el mundo o que están ocurriendo en el mundo. Entonces, le puedes preguntar a un filósofo, ok, explícame el mal. Y el filósofo lo que hace es que dice que no, que es malo solamente porque a ti no te gusta. ¿Tú me entiendes? O tratan de darle la vuelta filosóficamente para tratar de decir que el mal de verdad no existe. Pero lo que a mí siempre me atrajo de la Kabbalah es que reconoce que el mal existe. Absolutamente, el mal existe. Y el mal, la forma que los Mekubalim me explican lo que es el mal, es cualquier acción o cosa que esconde la presencia divina. Cualquier cosa que haga, que esconde que existe ahí la presencia divina, es una acción malvada. ¿Por qué? ¿Por qué es mala? Porque cualquier cosa que esconde la presencia divina disminuye la esperanza. Disminuye la vida. Y hace crecer las dudas. La duda. Pero la duda es una herramienta. Es una herramienta del lado del mal para quitarte la energía de lo positivo. Entonces cuando empieza con las dudas, empieza la duda, entonces le estás dando mucha energía al lado negativo en lugar de darle energía al lado positivo. Entonces ya te robó, ya te llevó para allá. Eso, por cierto, es lo que ya expliqué en otra clase, Ilana Desveika, que es el árbol de la duda. Y desde el punto de vista de la Arizal, cuando Adán y Eva comieron de la fruta prohibida, verdaderamente no comieron de una fruta. Lo que comieron fue de una fruta intoxicante que seduce, que es la fruta del intelecto, que te causa estar dudando todo el tiempo. Y entonces uno se cree que yo soy muy intelectual porque yo siempre estoy haciendo preguntas y yo siempre estoy dudoso y yo siempre estoy... Pero lo que verdaderamente se ha vuelto es un estúpido. No, de verdad, es un estúpido en el mundo espiritual. O sea, que el pecado fue dudar. El pecado fue dudar, en realidad. El pecado no es solamente dudar, pero es quitarle, es dudar y quitarle la energía a lo que ya tú sabes. Quitar el conocimiento. Es una de las cosas que yo les digo a la comunidad judía americana. Ustedes no son más inteligentes que sus bisabuelos. Sus bisabuelos eran más inteligentes que ustedes. Entonces lo explico. Ustedes saben, hay una historia del Chofetz Chaim, uno de los grandes rabinos de Europa. Estaba en un tren y viajando, y cuando se sentó del otro lado, había un joven judío que había estudiado las escrituras de Darwin, de Charles Darwin, y era ateo. Y entonces empieza a explicarle al rabino, se encuentra con el rabino, y entonces este joven empieza a explicarle las cosas que él había estudiado en la universidad de Charles Darwin, y empieza a decirle, y empieza a explicarle. Entonces le dice, mira, el rabino le dijo, yo puedo entender por qué tú te llenas la boca tanto para explicarme las cosas, porque tú te crees que tú eres más inteligente que yo. ¿Por qué? Porque en el punto de vista de Darwin, cada generación es superior a la que vino anterior, porque si miras para atrás, ahí están los monos. Una pregunta. Mi bisabuelo, espérate, déjame la idea. Mi bisabuelo estaba más cerca a los monos desde el punto de vista de Darwin que yo. Pero en el pensamiento espiritual, mi bisabuelo estaba más desarrollado que yo, porque él estaba más cerca a la creación del mundo y a la revelación de la Torá. Entonces, nosotros desde el punto de vista de la Torá le hacemos caso a nuestros antepasados, porque ellos estaban desarrollados espiritualmente más que nosotros. Pero nosotros estamos más cerca de la redención que ellos, ¿no? Estamos más cerca de la redención, pero nada más si permitimos oír las enseñanzas de nuestros antepasados. Si nos alejamos
de las enseñanzas de nuestros antepasados, pasan las generaciones y no va a venir la redención. ¿Entiendes? Hasta que lleguemos al punto. Es como la forma que los maestros lo dicen, es un enano que quiere mirar al otro lado de la cerca y no puede. Entonces lo que tiene que hacer es montarse en los hombros de alguien más alto para poder ver. Ellos eran más grandes que nosotros y nosotros somos los enanos. O de otro enano, está bien. Está bien. Pero mejor sería alguien más alto. Entonces, ellos son más altos que nosotros y estamos mirando el otro lado de cerca. Entonces, nosotros vamos a ver la redención. Pero la única razón que vamos a ver la redención es si nos montamos en los hombros de nuestros antepasados. ¿Ya? Porque la revelación de la Torah es más alta que lo que nosotros nos estamos alejando más y más espiritualmente todos los días. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es mirar para atrás, retroceder para entender las enseñanzas de nuestros antepasados. ¿Alguien quería añadir algo aquí? Yo recuerdo hace unos años en la universidad, me dice mi profesor, está dando la teoría de Darwin, ¿cuál es esa parte? Y hace un compañero un chiste y dice, no, pues el profesor, dice Darwin que no tuvimos del mono. Dice, sí, ¿y por qué otros se quedaron monos? Ok. No, pero no me refiero al ser humano, porque los monos se quedaron monos y el otro humano se desarrolló, entonces la teoría se cae. ¿Y qué te digo? Hemos oído la risa. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Qué dijo el profesor? Tuvo que decir callado porque no había justificación. Entonces, si venimos del mono, porque uno se quedó mono y otro se quedó humano. No, bueno, no es tan simple. No vamos a chotearnos tampoco de la ciencia, porque eso no es tan. Eso es teoría genética, es otra cosa. No es tan simple. El ser humano hay que justificar. No es tan simple. De los tiempos anteriores. Ahora, déjame decirles que los Mekubalim sí explican que en el tiempo antes del diluvio de Noah, le voy a dar un secreto de la Kabbalah. Antes del diluvio de Noah, los seres humanos y los animales tenían relaciones íntimas y por favor, no hablaban otras cosas, de otra forma, no con palabras. Tenían relaciones íntimas y podían reproducirse. En otras palabras, podrías tener en ese tiempo, cuando la Torah dice que la tierra se estaba corrompiendo, los Mekubalim entienden ahí que lo que estaba pasando era que habían estas mezclas entre animales y personas y también entre diferentes especies de animales. Entonces podrías tener una jirafa y un elefante que se unían y tenían hijos. Entonces después los Mekubalim explican que después del diluvio, entonces puso todos los animales dentro de los animales impuros, dice. Correcto. Puso todos los animales que estaban correctos y entonces los puso todos en el arca. Esto es lo que dice el Zohar. Los puso todos en el arca y entonces todos los demás se destruyeron. ¿Ya? Entonces, interesantemente, puede ser que el Minotaur y todas esas cosas de los griegos, que es medio animal y medio ser humano, puede ser algún tipo de scimitar y todo eso. Puede ser una memoria muy antigua de ese periodo de tiempo. También, por cierto, en ese periodo de tiempo también habían los gigantes, los Nefilim, etc. Pero ese es otro tema para otro tiempo, ¿no? Science fiction, Sí. Por eso es que después del diluvio, Hashem permitió comer carne. Sí, correcto. Pero por ese cambio. Por el cambio Por ese cambio. Ok, entonces voy a seguir con el tema de Clipá. Entonces, este problema de la Clipá, el problema es que el mundo existe porque existe aquí Clipá. Entonces tienes una cáscara que está alrededor de esta cosa, que está dándole una forma, pero a la misma vez está ocultando la presencia divina. Y como expliqué anteriormente, cuando empezamos en este estudio de Kabbalah, estábamos hablando de la palabra Olam, que es el universo. Pero el universo viene de la palabra Alam, que quiere decir esconder. Entonces el mundo físico o revela la presencia divina, destapa la presencia divina, o esconde la presencia divina. Entonces tú puedes mirarlo y puedes decir, no, esto es ridículo, Dios no existe aquí, etcétera, etcétera. O la misma persona mira el mismo evento y dice, yo siento la presencia divina, ahí está la presencia divina. Entonces el deber del ser humano es interpretar al mundo, ver al mundo, estudiar al mundo, interactuar con el mundo, ser una cosa de carne y hueso,
¿ya? Ser un instrumento de carne y hueso, pero destapar que también existe un elemento espiritual dentro de estas cosas. La diferencia, si puedo, no quiero ser vulgar, pero es importante dar una diferencia entre el sexo para expresar el deseo carnal, y el sexo que tiene un elemento espiritual y de amor, de conexión profunda. ¿Ya? La misma cosa ocurre, pero tiene un elemento escondido adentro cuando es una cosa pura, cuando es una conexión pura que no se puede medir, pero está ahí. Sí. Está ahí. Y por esa razón, el idioma que la Torah usa es que se conocieron. Cuando la Torah habla de Adán y Eva o de Abraham y Sará, cuando describe, dice que se conocieron. ¿Qué quiere decir que se conocieron? Quiere decir que destaparon la esencia que estaba dentro de ellos. Y intercambiaron esa esencia. No solamente en una forma física. Es importante que sean los dos. Es importante que sean los dos. Entonces, esa interacción está destapando una esencia que está dentro de ellos. ¿Se entiende la idea? ¿Ya? Lo mismo con la circuncisión. La circuncisión es a donde se destapa, se le quita la clipa, la cáscara, y se destapó la esencia de lo que estaba ahí escondido. Pero estaba ahí, ya eso estaba ahí, no es algo nuevo que destapamos, sino es algo que estaba allí y ahora se destapó lo que estaba ahí. ¿Ya? La teshuvá es lo mismo. Cuando una persona hace teshuvá, la persona no se volvió algo nuevo. Lo que está haciendo es destapando su esencia, que es la esencia de verdad, que es una esencia pura. El Sidur, por cierto. Hay una oración en el libro de oraciones por la mañana que dice Elohai Neshama Shenatata Bi Tehorahi. Dios, la Neshama que me diste es pura. Quiere decir que nosotros estamos reconociendo que la raíz de nuestro ser es un ser puro, correcto. Nosotros no tenemos el pecado original de que la persona está... No. La Neshama es pura. Y ahora lo que yo estoy haciendo es reconociendo y destapando y dándole expresión a esa Neshama. O más que volverse, sería volver al estado original de pureza. Correcto. Perfecta forma de decirlo. Perfecta forma de decirlo. ¿Se entiende la idea? Ok, entonces eso explica la Teshuvah. Eso explica, que a mí quiero aclarar que la razón que los mitzvot, déjame darlo de esta forma. Los cristianos me han dicho a mí, y lo encuentro muy interesante, y la razón que yo menciono los cristianos es, a mí me gusta enseñar judaísmo, pero a veces hay que explicarlo porque la filosofía y el pensamiento de la cultura occidental que nosotros todos vivimos, y especialmente en Latinoamérica, pero en todas partes del mundo estamos viviendo una vida occidental a donde la mentalidad cristiana de Europa se ha transferido a las mentalidades del común de las personas. Entonces me dicen, bueno, ¿y por qué los judíos se concentran tanto en las acciones? ¿Te entiendes? Y no tanto en la fe. Actos y no fe. ¿Ya? Entonces lo que estoy tratando de explicar aquí es que el acto, la razón que nosotros decimos que el acto es tan importante, la mitzvah, la acción es tan importante, es porque yo soy un ser físico, pero también yo tengo un aspecto que es espiritual, la neshama. Entonces, cuando la neshama se expresa a través de mi cuerpo, haciendo los mitzvot, yo estoy sirviendo como un instrumento de ejemplo al mundo entero. ¿Por qué? Porque lo que yo he hecho es que yo he unido el aspecto espiritual, psicológico, filosófico de mi espíritu y lo he expresado en una forma física. Y desde el punto de vista que entró al cristianismo por la filosofía de los griegos, la naturaleza siempre le gana a la filosofía. ¿Por qué? Porque Cronos, el tiempo, nació, los dioses de los griegos, vamos a decirlo de esta forma. No vamos a complicar la cosa hablando de la filosofía griega, pero los dioses de los griegos nacen
de madre y padre, que es el cielo y la tierra. En otras palabras, los dioses nacen de la naturaleza. Entonces, desde el punto de vista griego que entró al cristianismo, el mundo, y luego entonces en el mundo cristiano, el mundo es malo y lo de Dios es santo. Pero esto se pasó de los griegos en la filosofía, y entonces los dioses están dependientes de la naturaleza. Entonces, tú naces con cierta naturaleza, no le puedes vencer. La naturaleza es la naturaleza. Tú tienes tus emociones, no le puedes vencer a las emociones. Pero desde el punto de vista judío, Dios creó al cielo y la tierra. Bereshit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz. Entonces es completamente lo opuesto al pensamiento griego, a donde el cielo y la tierra creen a los dioses, sino nosotros decimos que el Dios de Israel creó al mundo entero. Entonces el Dios de Israel, junto con el Dios de Israel, nosotros podemos vencerle a cualquier cosa. ¿Ustedes me entienden lo que estoy diciendo? ¿Se entiende la idea? Entonces lo que estamos haciendo es expresando que el mundo físico tiene tiene algo escondido adentro, que es esa esencia divina. Entonces, por esa razón los mitzvot tienen que ser físicos. Entonces, lo que esa persona está haciendo es interactuando con todas las cosas que están alrededor del mundo y destapando que hay una esencia divina ahí. Como dice Diana, que la mitzvah, los mitzvot son el reconocimiento de Dios. Y no se queda coja la mitzvah, sino con un cimiento de reconocer la grandeza del Eterno. Exactamente. Que está creando las bases. Exactamente. Y esa palabra coja es exactamente como el jidá se refiere a un acto de una mitzvah que se hace sin alegría en el corazón. Cuando haces una mitzvah de mala gana, dice que esa mitzvah se quedó coja. Así también, exactamente esa palabra. Dice que sí, pero entonces puedes darle una mitzvah fuerte que va a hacer acciones, y eso es con alegría y con buen sentimiento, con pasión. Y eso es lo que estábamos hablando en ese caso. Ok, entonces esta acción, toda esta parte está conectada a la clipa. Ahora, quiero añadir aquí que nosotros, cuando tenemos una interacción con el mundo, estamos destapando, pero más se puede decir que estamos liberando a los nitzotziot que están siendo encarcelados por esa clipa. ¿Se entiende la idea? Entonces, esa clipa se vuelve como una cárcel que tiene tapada y escondida esa energía positiva. Entonces, el ser humano lo que tiene que hacer es un agente de destapar esa energía positiva. Cuando yo empecé a enseñar en las escuelas públicas aquí en Nueva York, a mí me dieron en Washington Heights, PS 189, en la 189 y Amsterdam, me dieron un salón de clases, que a mí nunca se me olvida, quinto grado, 39 estudiantes. 29 de esos estudiantes eran dominicanos. En Washington Heights. Uno de ellos era haitiano que no hablaba español, pero me lo metieron en la clase de todas maneras, aunque era una clase bilingüe. Y los demás eran de diferentes países. Pero la razón que lo menciono es que me dieron a mí, porque yo era el único hombre, porque eran las escuelas elementarias, las escuelas primarias. Casi todas las maestras son maestras mujeres. Yo era el único hombre allí enseñando. Me dieron todos los delincuentes. Todos los delincuentes. Todos los delincuentes me lo pusieron, todos los tigres, sí. Todos los tigres me lo pusieron. Me lo dieron ahí. Es la cero lo que vi ahí. Y después de un mes, la razón que les cuento es porque después de un mes se me prendió el bombillo. Me di cuenta de lo que yo tengo que hacer, porque ya ellos llevan en este sistema de la escuela 5 años. Y ya le han dicho a ellos que ellos son delincuentes, que ellos no sirven. Entonces lo que yo tengo que hacer es pararme delante de ellos, mirarle los ojos y decirle, ¿qué talento tú tienes? ¿Ustedes entienden? ¿Qué talento tú tienes? Tú sí puedes. Mira, óyeme, a ti te nace la matemática. Óyeme, ¿qué talento tú tienes de arte? 2 más 2, 4. ¡Wow! Claro que sí. Entonces, tú vas desarrollando dentro de otra persona
el deseo, el bien. Vas reconociendo el bien. Y ignoras el mal. Ignora el mal. Porque el mal se va a secar solo. Se deja solo. Tú vas creciéndole lo positivo. ¿Ya? La misma filosofía yo tengo al enseñar Torah. Enseñar Torah. Cuando la gente llega, hace años vino un señor, me dijo, no, que él era mesiánico y que quería estudiar Torah. Absolutamente estás bienvenido. Absolutamente bienvenido. En mi clase nosotros no hablamos cosas mesiánicas, ni cosas cristianas, ni nada de eso. Pero si quieres auténtica, judaísmo auténtico, ven y estudia. Y constantemente lo que yo doy es Torah. ¿Por qué? Porque yo creo que la luz de Torah hace su propio trabajo. Tú le das mucha energía al lado positivo y poco a poco las cosas negativas se van cayendo, se van secando, se van dejando atrás y la persona va creciendo y lo positivo es lo que toma poder. ¿Ya? Entonces, lo entiendo en el mundo filosófico, en el mundo psicológico, se entiende en el mundo espiritual. ¿Ya? Cuando una persona entra a un lugar negativo, ¿ya? Entramos a un lugar, a una casa, o un lugar a donde existe allí una energía negativa. Uno lo palpa, uno lo siente. Sí, cuando hay un peligro, que, no entra, que se siente algo pesado, está mal, algo está mal ahí. Entonces, hay dos estrategias. Concentrarse en atacar al mal, que sería, no lo recomiendo, porque a veces el mal está tan poderoso allí que te vence. Sí, eso ven. Y se conecta contigo. Porque lo toma como un desafío. ¿Sí? Exacto. O porque tú al concentrarte en el negativo le diste más energía. Más energía, sí. Porque ya previamente le habían dado poder. Exacto. Entonces si entras allí o entras como una persona negativa, si vas añadiéndole energía a lo negativo, terrible. Pero si entras a hacer allí una mitzvah, enseguida que una persona entra a un lugar donde se siente que hay algo mal allí, lo primero que uno debería de hacer es una mitzvah allí. Para reconocer, añadirle un poco de luz a ese lugar. Wow. ¿Se entiende la idea? Muy importante. Todos los lugares a donde nosotros vamos, no es así de sin ton ni son que nosotros llegamos a ese lugar. Todos los lugares que nosotros vamos, allí hay algo que nosotros podemos añadirle a ese lugar. Y allí hacer una mitzvah tiene una conexión. ¿Me entienden? ¿Ya? Esa es una oportunidad para hacer una mitzvah. Hay una historia, una anécdota hasídica del Baal Shem Tov que lo explica plenamente. El Baal Shem Tov, a veces hay una serie de historias de él, anécdotas de él, que se despertaba en el medio de la noche y iba a buscar al Bala Gola. El Bala Gola es el que maneja el caballo y la carroza. Lo despertaba en el medio de la noche. Tenemos que salir de emergencia a tal lugar. Ok, rabino, vamos. Entonces, lo despierta en el medio. No sé, yo te digo. Lo despierta a las 3 de la mañana. Salen, apúrate. Tenemos que ir a tal pueblo. Rabino, ¿qué pasó? Que no, hay una emergencia, tenemos que llegar a ese pueblo. Cruzan un bosque. Cuando ya está amaneciendo, saliendo el sol, están al salir del bosque, le dice, para la carroza, se baja, ve ahí un manantial, dice la bendición, la brajá, sheakol, se monta en la carroza y le dice, ya podemos regresar para la casa. Y el chofer le dice, ¿qué pasó? Le dice, mira, déjame decirte lo que pasó. En este manantial está la energía de un judío que vivió una vida muy negativa. Hizo muchos averot y fue reencarnado, puesto en el manantial. Hasta que llegue el día que un judío esté viajando por este bosque y llegue y diga la brajá, tenía mucha sed, y diga la brajá y tome agua de ese manantial. Entonces, cuando un judío, dice él que estaba un judío viajando por ese bosque y tenía mucha sed, y ya ese manantial estaba esperando.
esta es mi oportunidad, porque alguien va a decir una brajá tomando mi agua. Y el hombre tenía tanta sed que se le olvidó decir la brajá. Tomó agua. El desespero, tomó agua. Pobrecito, tomó agua. Y entonces el espíritu que estaba dentro de ese manantial se echó a llorar. Y estaba muy triste. Entonces el Baal Shem Tov palpó que este espíritu estaba muy triste y se mandó rápidamente allá, dijo la bendición y de esa forma liberó al espíritu de eso. ¿Se entiende? Ok. ¿Qué quiere decir esto? No hay misma chiquita. No hay... Pero vamos a destapar lo que hay ahí. No hay, es verdad, es una mitzvah muy importante, muy grande. Pero vamos a destapar lo que hay ahí. Si la persona se come una fruta, come una manzana, tiene hambre, tiene deseo de comer la manzana y se la come sin decir la bendición, lo que hizo fue que ingirió clipá, comió clipá, se tragó la clipá y ahora la clipá, esa cáscara que está ahí, va a crecer dentro de él y te va a dar un colesterol espiritual. ¿Tú me entiendes? Entra ahí y empieza a bloquear las arterias espirituales. ¿Por qué? Porque ingeriste, comiste, te tragaste clipá y no la chispa que estaba ahí. Entonces la persona lo que tiene que hacer es, cuando va a comer algo, entonces dice la bendición y de esa forma destapa la energía divina que está ahí. Y entonces la energía divina, porque la brajá, Baruch atah Adonai, bendito eres tú, Adonai. Que dice tú, Adonai, quiere decir que yo te estoy reconociendo a ti, que tú existes. Eloheinu melech haolam, tú eres el Dios que mandas en el mundo, todo está bajo tu control. Esta manzana que yo la recibí no es porque esa fue la que es porque tú me la asignaste a mí. Porque tú decidiste que esta energía que está dentro de esta manzana, yo la puedo liberar y no otro. Porque esa es para mí, para liberarla. ¿Ustedes me entienden? Entonces lo que te cae a la mano a ti, el dinero que te cayó a la mano a ti, es porque el jefe te lo asignó. ¿Ustedes me entienden? No es que de pronto así, a lo loco de la nada te cayó ese dinero. Eso es lo que tú tienes en la gente que uno interactúa. Tú vas al trabajo, la gente que interactúan con uno. No es que coincidencia nosotros estamos interactuando, no. La razón que nosotros estamos allí interactuando con esa persona es porque esas son las personas que son asignadas a nosotros. Wow, qué interesante. ¿Ustedes me entienden? Sí, porque hay personas que nunca te han hecho nada, más te caen mal. Sí, pero y nunca te han hecho pero nada. estás asignado a ese trabajo, a esa interacción. Pero, Rabino, cuando uno se va a comer una banana, que uno la pela, ¿verdad? Uno tiene que quitarle la cáscara para podérsela comer. Sí. Eso viene siendo igual con las clipas. Exactamente, el simbolismo perfecto de la clipa. El simbolismo perfecto de la clipa. Pero entonces, lo que te vas a concentrar a decir la brajá es reconocer que esto no es solamente una banana, no es solamente un plátano. Es interesante que un dominicano me pregunte sobre un plátano, ¿sabes? Pero no vamos a ignorar esos momentos. Entonces, no le vamos. Hay que ponerle una notica, una estrellita ahí, nada más para otro día podemos regresar a él. Entonces, pero nosotros también comemos plátano, fufú, el mangú y todo lo demás. Nosotros llamamos fufú, pues es lo mismo. Entonces, pero lo que estás haciendo es reconociendo ahí que está la presencia divina. Entonces, si no haces las cosas, este es el punto. Si no haces las cosas de acuerdo con la ley, de acuerdo con la halajá, estás añadiéndole clipá al mundo. Y si vives de acuerdo con la mitzvah, estás destapando, de acuerdo con la halajá, estás destapando los nitzotziot, las chispas divinas que están allí. Déjenme darle otro ejemplo. El otro día ustedes estaban aquí cuando estábamos estudiando. Yo estoy todos los sábados por la noche. Ya cuando se está terminando el Shabbat, ¿tú estabas aquí? Yo creo, no me acuerdo. Sí, yo también. Estamos estudiando el Or HaHaim. El Or HaHaim era un cabalista marroquí que comenta sobre todas las diferentes porciones de la Torah. En la parashat de Masé, cuando habla de terminar del libro de Números, habla de todos los diferentes viajes, de todos los diferentes lugares a donde estuvo el encampamento del pueblo judío. Entonces dice ahí, lo va nombrando lugar por lugar. Entonces Rabino pregunta, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué tiene que decirme los nombres de los diferentes lugares? Sabemos que si ellos salieron de Egipto y que iban para la tierra de Israel, ¿por qué tiene que decirme cada lugar donde fueron parando? Entonces,
explica ahí el Or HaChaim que la razón es porque a veces uno dice, bueno, yo tengo que ir al correo o al supermercado, pero el camino que uno toma para el supermercado, en todos los lugares que uno va a llegar al supermercado, uno está liberando chispas, levantando y santificando chispas. Entonces cuando la Torah dice en el Shema, dice que uno tiene que educar a su hijo y hablarle de Torah cuando andas en el camino, cuando estás sentado en la casa, cuando estás recostando, al levantarse, etc. Entonces, cuando uno anda constantemente pensando pensamientos correctos, pensando pensamientos santos, pensando en Torah, entonces todos los lugares a donde uno van recibiendo esa energía positiva. Y entonces uno va dejando la huella espiritual en cada lugar. Entonces, lo que está ocurriendo entonces es que hay santificación de todas las estaciones que uno va caminando en la vida. ¿Se entiende la idea? Entonces, y es muy importante, porque el judío tiene que ser un agente transformativo. Desde el punto de vista de Kabbalah, de la Torah, el judío tiene que ser un agente transformativo del mundo. No podemos decir, por cierto, la visión de Jacob, cuando vio los ángeles. Los ángeles subían y bajaban. Se los rabinos preguntan, pero por un momento, ¿no había ni un ángel que estaba parado? Algunos subían, algunos bajaban. No me vas a decir, cuando Jacob miró la escalera, no vio ningún ángel que estaba parado en uno de los escalones, estático. Entonces dice, no. Porque en el mundo espiritual, o estás avanzando o estás bajando. No te puedes quedar estático. No hay nada. No, estable. enseguida que paras de progresar, estás bajando. No, pero se dice que la Shekinah se movía en las aguas, así, en Bereshit. ¿Te entiendes? Constantemente se está moviendo. Entonces, lo que uno tiene que hacer es constantemente estar desarrollándose. ¿Se entiende? Muy importante. ¿Un poco más? ¿Qué dice mi gente ahí? No, que todos te están oyendo. ¿Todo bien? Sí, muy bien. Una pregunta. Okay. No tiene exactamente que ver con esto, pero sí que la miel que se usaba en los tiempos de la Torah no proviene de las abejas. ¿Quién dice? Eso me lo dijo B.J. Sholim, un judío de Scarsdale, donde yo vivo. Me estaba explicando que no viene de las abejas. Sí, él dice que viene de los dátiles. No, porque en el desierto no había abejas, sino que ellos. Entonces, ¿cuál es el...? Porque eso se me olvidó, eso me lo dijo como hace casi 2 años. Sí. Estaba pensando hoy, le estaba explicando a una persona, y la persona me dijo, ¿de dónde viene? No le pude decir. Sí, ok, déjame comentarte 2 cosas. Primeramente, eso es muy común y no es para insultar a la persona que te lo dijo, pero quiero explicar que eso se ha vuelto muy popular entre las personas que quieren decir, oh, yo conozco algún secreto especial que nadie sabe. Pero la verdad es que los arqueólogos ya han comprobado que en Egipto, los esclavos mantenían en Egipto las abejas y sí había miel de abeja. Sí, pues se habla que ellos usaban cera. Entonces sabemos que sí existía. ¿Okay? Ese es uno. Pero cuando hablamos de miel, casi siempre en la Torah, casi siempre la miel es o miel de abeja o miel de dátiles. La miel de dátiles es la miel que es un jugo de dátil, que es muy dulce. Entonces cuando se refieren a ciertos aspectos de la miel, es o de ese dátil o de las abejas. El Talmud tiene una discusión sobre la miel. Te voy a decir por qué. Porque normalmente cuando un animal no es kasher, por ejemplo, el puerco, no puedes comer carne de puerco y no puedes tomarte la leche de puerco. A mí no sé cómo le vas a sacar la leche, pero es un ejemplo nada. Un ejemplo. ¿Me entiendes la idea? O el camello, okay, para ser más fácil con el camello. Entonces, no puedes comer la carne de camello, pero tampoco se puede comer la leche del camello. Entonces, aquí estamos hablando de un insecto que es prohibido por la Torah, comer insectos. ¿Me entiendes? Entonces, pero la miel sale del insecto. Entonces, la pregunta es que si se puede comer eso. No la produce. Entonces, el Talmud dice que como
bueno, dice que no es que la abeja lo produjo, sino es que la abeja lo cargó y lo vomitó. Lo vomitó, de verdad, lo vomitó. Entonces lo vomitó. Entonces, al final, ¿tú sabes lo que dice el Talmud? Que podemos saber que se puede comer miel de abeja porque la Torá se refiere a la tierra de Israel como la tierra de miel y de leche, de leche y miel. Entonces, nunca sería una forma de complementar a la tierra de Israel usando algo que no sea kasher. Entonces, ya el Talmud reconoce que en los tiempos antiguos, en Egipto y también en el desierto, existía ya la miel de abeja. Entonces, te puedo dar la respuesta. Y se usaba también para curar No creo, heridas. no acepto la teoría que dice que cuando la Torá habla de la miel, que no está hablando de miel de abeja. Porque los arqueólogos han reconocido que los egipcios sí tenían miel de abeja. Y uno de los productos, lo que está diciendo William, Sí, es que tenían hasta la cera. La cera que ellos usaban para encerar los Sí. lazos. Y no solamente eso. ¿Se entiende? Ellos eran avanzados en la Y medicina la leche. también. Sí. Y la leche curaban que es de vaca. La cicatriz de las heridas. Que habla La de con miel referencia también. bíblica. Miel. Ellos lo La usaban miel y leche. Para Miel por cicatrizar la heridas. Torá, La miel. dulce, ¿no? Y la leche. Bueno, filosóficamente se puede decir que simbólicamente representa eso, pero también en cierto nivel es físico. Una tierra que tiene abejas que producen miel quiere decir que hay flores. Y también, y cuando tienes vacas quiere decir que hay hierba y que No solamente vacas, hay pastos. También cabras, chivos, exacto. ¿Me entiendes? Quiere decir que hay ganado ahí. Chivos, chivas. Exacto, que hay ganado ahí. Pero Y cabras. vámonos ahí para allá. ¿Se entiende? ¿Ok? Un poco más. La abeja tiene 2 estómagos, dice Max. No sé. Que la abeja No sé, tiene nunca 2 estudié la estómagos. anatomía Uno de ellos de... es para producir la miel. Ok, No tenía ni idea. no tenía idea. Tiene sentido, sí. De verdad que se aprende de todo aquí. Sí. Tiene sentido porque ¿Y, si no- y cómo destapan una No, pues sí, con ahora No, claro. y ahora Olvídate. con la José le- Le ponen unos lentes, los lentes estos que yo me pongo, los puedo ver. O sea, hace unos años te uno que amplía. Ok, vamos a seguir. Ok, entonces, uno de los temas que hay que recalcar aquí es que cuando uno tiene interacción con un niño, siempre uno debería de saber que está hablando con 3 partes de ese niño. Uno, el cuerpo. Y los niños, cuando uno habla con un niño, le está dando educación y le quiere enseñar de Torah, el tocar es muy importante. El tocar es muy importante. ¿Por qué? Porque los niños son físicos. ¿Entiendes? Entonces es muy importante. Si no estamos hablando de un maestro que va a estar toqueteando a los muchachos, pero no estamos hablando de tocarle la mano, ponerle la mano en la espalda, en un hombro. Toque físico es muy importante para hacer contacto. El otro, que uno está hablando con la mente y también está hablando con el espíritu del niño. Y es muy importante porque hoy en día la gente no sabe que existe un alma, que el alma está dentro del cuerpo. Entonces hay que explicarle a la gente que el alma está ahí. Enseguida que una persona descubre el alma, se vuelve adicto al alma. Wow. Y lo más que uno le responde al alma, lo más que el alma te habla. Si el alma te llama y te pide que hagas algo, si tu espíritu te dice haz esto y uno le responde, entonces el espíritu empieza a desear más y más ese contacto y entonces empieza a destaparse esa chispa de la presencia divina y la clipa empieza a disminuirse. Lo más que uno le responde a la neshama, lo más que la clipa se va de menos. ¿Ya? Y recuerden que esto no es la acción de quitar la clipa, sino es la acción de reconocer que ahí está la neshama. ¿Ah? De descubrirlo. ¿Se entiende? De descubrir y hacer una interacción con esa neshama. ¿Ya? Ok. Como hay diferentes partes de la neshama, y hay 5 diferentes partes del alma, lo que nosotros llamamos en español el alma, que a veces usan la palabra espíritu. Entonces yo quiero hablar un poco sobre eso, y hay diferentes partes de la neshama, pero lo más importante es entender que dentro de cada persona existe esa energía divina, y que desafortunadamente cuando hacemos
averot, cuando hacemos el mal, estamos añadiéndole a la clipá del mal. Y está creciendo esa cáscara. Entonces imagínense lo que sería el alma, que es una alma pura, que desea nada menos que expresarse y tener contacto con uno, con su conciencia. Recuerden que esto es el subconsciente. Entonces el subconsciente, muy profundo, el espíritu de una persona está hablando con él. Pero la gente lo ignoran porque nada más se concentran en lo que ellos creen que es lo normal, ¿no? Entonces no entienden por qué la intuición le está diciendo, haz esto. Entonces la gente que son muy pragmáticas, que creen que son pragmáticos, entonces le dicen, no le hagas caso a eso, hazle caso a tu intelecto. Entonces se conectan solamente al intelecto y no a la intuición. Pero lo que está ocurriendo aquí es que la intuición está guiándolo y sabe más que el intelecto. Porque es más viejo que el intelecto. El intelecto son nada más los años que uno tiene. Pero la intuición es antigua porque existió antes de estar en el cuerpo. Entonces lo que está hablándote y te está dando experiencia. Claro, Entonces, la intuición. Uno tiene que seguir la intuición y por eso es la intuición femenina. A veces sí. la intuición mía no es tan femenina, pero a veces. Ok, ¿se entiende la idea? Sí, Entonces, claro. La intuición femenina es muy desarrollada también, ¿sabes? Sí, por eso- No por quiero eso darle de menos. A veces. No quiero darle de menos. Porque corre más peligro eso. Porque la mujer corre más peligro en la calle y todo eso, entonces la desarrollan más ampliamente. Yo creo que se desarrolla sí, pero lo que se desarrolla más es la habilidad de oír lo que te está diciendo. Sí, Que se está conectando. La mujer es muy ¿Me entiendes? atenta a eso. Sí, sí. Ok, entonces esto es importante. Entonces, reconocer la voz de esa Neshama que está hablando con uno y darle energía. Y una de las formas de darle energía a la Neshama es estudiando Torah. Enseguida, esta es la razón que yo hago esto, para darle reconocimiento a la Neshama y estar desarrollando la Neshama. Y cuando yo voy hablándole estas cosas a la Neshama, entonces la Neshama se vuelve como una esponja y está tratando de absorbiendo y absorbiendo y absorbiendo. Y interesantemente, la forma que los Mekubalim lo explican es que todos estos cuentos que están de lo más bonito en la Torah, cuando Abraham hace esto, cuando Moshe hace lo otro, y Sarah, y todos los diferentes caracteres que se presentan en la Torah, eso sí verdaderamente ocurrió. Pero esa no es la razón que están en la Torah. La razón que están en la Torah eso se llama el gufo de la Torah, el cuerpo de la Torah. La razón que están allí es para darle un cuerpo que expresa la neshama de la Torah. Entonces cuando te tragas intelectualmente, cuando te tragas la historia de Moshe abriendo el mar, que sí ocurrió, la mente tuya, el intelecto tuyo, se entretiene conectándose a los detalles de la historia, pero la neshama le saca la vitamina a esa historia y entonces crece espiritualmente, porque esas historias tienen una energía dentro que está muy profundamente adentro y la mente humana no tiene las herramientas para entenderlo, pero la Neshama sí tiene las herramientas para entenderlo. Entonces lo que la Neshama hace es que te traga la historia, la desbarata la mente y empieza a entretenerse con eso. La mente está entretenida y entonces ahora no interrumpe el proceso de la Neshama de extraerle la luz que está ahí adentro. Y entonces se vuelve una vitamina que le da vitamina a la Neshama. Y entonces la Neshama puede tener más energía para superar a lo negativo. ¿Ustedes me entienden lo que estoy diciendo? ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, estas expresiones, igualmente lo mismo, una mitzvah. Uno hace una mitzvah, se entretiene y está involucrado. No estoy diciendo que se te entretiene para darle de menos. Es muy importante entretenerse completamente en la mitzvah. Involucrarse, estoy hablando. Se involucra completamente en todos los lujos y detalles de la mitzvah y en todas las cosas exactas de la mitzvah. Entonces la mente está concentrada en hacer esa acción y en hacerlo en la forma mejor posible.
está muy involucrada, la mente está involucrada, el cuerpo está involucrado porque el cuerpo tiene que ejercer lo que la mente y el cuerpo está haciendo, y la neshama también se está involucrando. Entonces tienes terapia, cuerpo, emoción psicológica y también espiritual. El Minyan tiene algo que ver. Y ahí está la Shekhinah. Claro, porque siente uno esa alegría, que a veces uno está bien está haciendo la mitzvah de X o Y motivo, ayudar a alguien a hacer algo, pero al mismo tiempo se está desarrollando espiritualmente y empieza esa alegría interna inexplicable. Entonces ahí es donde está la Shekhinah que viene y lo empieza a inyectar a uno. ¿Ya? El Minyan tiene algo que ver con... O sea, cuando uno hace un Minyan, que uno se reúne con un objetivo... Sí, déjame explicar eso un poco más, porque eso está importante. Está conectado a esto. Ajá. Porque hasta ahora yo he estado hablando de una mitzvah personal. Entonces, si yo hago una mitzvah personalmente, yo puedo sentir la Shekhinah en mi vida, la presencia divina en mi vida. Imagínate, si yo me uno a un grupo de personas. Por eso, por cierto, le pregunté a ese grupo de Santo Domingo que si se estaban reuniendo en Shabbat. Es muy importante que se reúnan en Shabbat, porque si yo me junto a otros que vienen con la misma pasión, con la misma idea de atraer la presencia divina, se va multiplicando la presencia divina. ¿Se entiende? Entonces, como no se aconseja estudiar Torah solo, no, sino en grupo. no, mejor si lo tiene que hacer en solo, lo hace solo, pero mejor en un grupo, porque así podemos aprender que las abejas tienen 2 estómagos. Exactamente. Por ejemplo, eso yo no lo sabía hasta ahora. Quiere decir que la abeja anda casi miles de kilómetros para coger alguna cosa y con el transcurso de tiene que aguantar. Así anda mi esposa, que se va para Queens a comprar y trae. Trae la abejita maya. Entonces ella mantiene. ¿Se entiende esta idea? Ok. Abeja maya. Ok. Entonces, tenemos diferentes partes de la Neshama. Tenemos Nefesh, tenemos Neshama, tenemos Ruach, tenemos Haya y tenemos Yehidah. Y voy a explicar un poco más. El Nefesh es la energía animalística que anima los seres humanos y los animales. Los dos tenemos Nefesh. Interesantemente, esa palabra Nefesh, cuando la Torah habla sobre el deseo de comer carne, dice, cuando tu Nefesh te pida carne, y entonces va describiendo cómo preparar la carne. Entonces quiere decir que el deseo animalístico es el que te pide comer carne. El hambre animal, pero ese es el más bajo. Y entonces también, interesantemente, dice que cuando uno mate al animal, cuando hace la shechitá y la sangre sale, que ahí está el nefesh. La palabra que dice nefesh está en la sangre y se tiene que tapar esa sangre con la tierra. ¿Por qué? Porque salió ese nefesh de la tierra y regresa a la tierra. Nosotros también salimos de la tierra, vamos a regresar cuando Dios desea que nosotros regresemos a la tierra. ¿Pero se entiende? Entonces el nefesh está muy conectado a todo lo físico, que es la tierra. ¿Ya? La tierra es el simbolismo de la limitación. Duro, aquí está, existe en la forma física. El ser humano sale de ese lugar físico y tiene la misma animación, la misma energía que el animal. El animal sale de la tierra. ¿Ya? Ahora, o sea que si no hacemos una chejita para el animal, le estamos comiendo el nefesh. Te estás comiendo el nefesh del animal, ¿y qué es lo que estás comiéndote? Clipá. Clipá, exactamente, sí. Estás comiendo clipá. Estás añadiendo a la clipá que está en tu cuerpo. Cuando ahí es donde yo iba. Perfecto. Bueno, es trefá. Trefá automáticamente. No, trefá es automáticamente cuando un animal no ha sido matado. De acuerdo con Shechitá, es trefá. Nevelá lo mismo. Nevelá quiere decir que otro animal lo mató, pero no fue matado en una forma kasher, en una forma kasher. Entonces, esa forma kasher lo que hace es que le quita la clipá
y le sale más la Neshama. ¿Por qué? Porque la Neshama que entró allí es a través de la Neshama que es la Torah. Pues la Torah es Neshama, la Torah es espíritu, la Torah es alma. Entonces, al seguir las instrucciones de la Torah, al matar al animal, estás quitándole la clipa y añadiéndole a la Neshama. ¿Se entiende? Le estás quitando el nefesh está yendo a la tierra, pero está yendo a la tierra transformado. ¿Por qué? Porque la única razón que ese nefesh entró a la tierra fue porque Dios me mandó a devolverlo a la tierra. Entonces, ahora yo recibí algo que podía ser negativo, pero lo transformé en algo positivo al retornarlo a la tierra. Entonces, yo estoy teniendo una interacción con la tierra, a donde yo estoy mejorando la situación de la tierra, y también me estoy mejorando a mí mismo. ¿Se entiende la idea? Sí. ¿Ya? Entonces, la persona ingiere esta comida, esta carne, y esa carne que tuvo shechita es más neshama que nefesh. ¿Por qué? Porque tiene Torah ahí. Y hay muchísima ley que está ahí. ¿Se entiende la idea? ¿Ok? All right. Entonces, por eso, por cierto, hay ciertos animales que, de acuerdo con el Zohar, tienen más clipá, tiene tanta clipá, que no se puede comer. Porque si lo matas a través de la shechita y le trata de quitar la sangre y hace todo el proceso, de todas maneras, tiene una cantidad de clipá tan enorme que si te la comes, te vuelves toda clipá. ¿Cómo cuáles? Carne de puerco. Carne de puerco, La carne de camarones. puerco, los camarones, las langostas, todo eso. Pero ¿y la carne de vaca tiene algo de clipa? Tiene clipá, pero al matarlo, hacerle la shechita, puedes quitarle la clipá. Oye, ¿Me entiendes? Ya. Puedes quitarle la clipa, pero el otro No se le tiene tanta clipa que se vuelve imposible de poder procesar esa clipa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? ¿Ya? Sí. Ok, entonces la forma, le voy a dar un secreto más. Tienes aquí, hay dos tipos de mitzvot aquí. Una es una mitzvat aseh y el otro es una mitzvat lota aseh. Quiere decir, tienes mandamientos que son haz y el otro es no hagas. Entonces, la mitzvat de matar al animal, de hacerle shechita, es una mitzvat aseh. Y la mitzvah de no comer carne de puerco es lota aseh. Quiere decir que la forma que yo santifico la carne de puerco es no comiéndomela. En otras palabras, cuando nosotros entramos al supermercado, es muy importante para que ustedes entiendan lo que es lo Kabbalah. Y la veo uno sigue derecho. Cuando tú entras a un supermercado y están vendiendo ahí carne de puerco y tú no la comes, entonces tú santificaste la carne de puerco al no comerte la carne de puerco. ¿Se entiende? Porque existió ahí la oportunidad de que un judío vaya a comer esa carne de puerco, como la que el señor que conociste. Entonces, que existe ahí un judío que podría haber comido esa carne de puerco, pero decidió no comerla. Entonces, esa carne ahora se vuelve santificada al no comerla. El Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentaron su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Shalom.